Esta es la mina Levant, también conocida como la mina bajo el mar. Fue abierta en 1820, llegó a tener más de 600 metros de profundidad bajo la tierra, pero también se extendía 1,5 kilómetros completo por debajo del océano Atlántico. Imagínate por un momento lo que podría pasar si uno solo de esos túneles fallara. Y lo que es aún más perturbador, eso no era ni siquiera lo peor de lo que pasaba ahí adentro. Esta es la historia del desastre de la mina Levant. Se recomienda discreción. Hoy en día, cuando hablamos de trabajos peligrosos, pensamos en construcción, minería moderna, trabajo en alturas. Pero nada de eso se compara con lo que era trabajar en una mina hace 200 años, sin electricidad, sin ventilación forzada, sin ningún sistema real de seguridad. Y lo más importante, sin ninguna ley que obligara a los dueños a proteger a sus trabajadores. La mina Levant estaba ubicada en el extremo más al suroeste de Inglaterra. Abrió en 1820 y era principalmente una mina de cobre, aunque también extraía estaño y arsénico, materiales que en esa época valían una fortuna, porque con ellos se fabricaba bronce y latón. Para los dueños era un negocio muy lucrativo. Para los que trabajaban adentro, era otra historia completamente. La mina tenía más de 600 metros de profundidad con la superficie de la tierra. La mina Levant era completamente oscura y sofocantemente calurosa. Y como si eso no fuera suficiente, algunas de sus galerías se extendían más de 1,5 kilómetros horizontalmente bajo el propio océano Atlántico. Un túnel sombríamente apodado 40 Brazas se encontraba a tan solo 12 metros del fondo marino sobre él, a una sola grieta de la catástrofe. Si ese túnel hubiera cedido, los niveles inferiores se habrían inundado más rápido de lo que cualquier hombre podría correr. Pero incluso dejando de lado la constante amenaza de ahogarse bajo el mar, el resto de la mina no ofrecía ningún tipo de consuelo. En su interior hacía un calor insoportable, a veces superando los 40 grados centígrados. Muchos mineros trabajaban prácticamente sin ropa para no desmayarse por el golpe de calor. Algunos ni siquiera usaban botas, porque el sudor las destruía y los dejaba expuestos a infecciones que podían costarles el pie. Y todo eso en completa oscuridad. Antes de bajar cada día, los trabajadores tomaban un trozo de arcilla del suelo y con eso pegaban una vela encima de su cabeza o sobre su casco. Era la única forma de ver algo, porque necesitaban las dos manos libres para trabajar, escalar y usar sus herramientas. Cuando la vela se apagaba, cosa que pasaba constantemente, llevaban fósforos en pequeños estuches de latón para reencenderla. Y eso apenas era el comienzo. Cada día, cientos de hombres bajaban por los pozos de la mina usando una escalera que tenía 80 tramos. Una vez abajo, perforaban la roca con taladros manuales para rellenar los agujeros con pólvora, hacían detonar la explosión y luego volvían a entrar con herramientas a retirar los escombros a mano. Todo el material extraído tenía que ser arrastrado kilómetros hasta los pozos de elevación, en carretas de varios cientos de kilos jaladas por caballos y mulas que vivían toda su vida bajo tierra. Y al final de un turno de 8 horas, los mineros todavía tenían que subir esos 80 tramos de escalera para salir. Eso les tomaba 1 hora y media. Y ese tiempo no era pagado. Solo te pagaban por el tiempo que pasabas trabajando en tu nivel. Lo que tardabas en entrar y salir era tu problema. Entre 300 y 700 personas trabajaban en la mina cada año, la mayoría bajo tierra. Y por si todo eso fuera poco, las hasta 3 horas diarias que los mineros pasaban subiendo y bajando escaleras simplemente no eran pagadas. Solo se consideraba tiempo de trabajo una vez que llegabas a tu nivel dentro de la mina, para cumplir uno de los 3 turnos de 8 horas al día, todos los días excepto el domingo. Visto así, la mina Levant suena sin duda como uno de los trabajos más duros y peligrosos que una persona podría haber tenido. Y sin embargo, a pesar de todo eso, entre 300 y 700 personas trabajaban allí la mayoría de los años, y aproximadamente 2/3 de ellas lo hacían bajo tierra. Pero también había mujeres, niños y hombres con lesiones que trabajaban en la superficie, rompiendo el mineral con martillos. Los que trabajaban abajo podían tener desde 14 años, y muchos estaban ahí simplemente porque no tenían ninguna otra opción. No era raro que hombres exhaustos cayeran de las escaleras al final de su turno. Las explosiones de pólvora podían encenderse accidentalmente con las velas y dejar ciegos a los trabajadores. Los que quedaban inconscientes eran subidos con cuerdas. Era un trabajo que te destruía lentamente o de golpe.
Para el año 1840, los motores empezaban a volverse un poco más comunes y comenzaron a usarse en la mina. Y así era como se alimentaban esos skips. Básicamente, estas dos cubetas se movían a lo largo de rieles verticales dentro de un pozo de la mina, con un cable que las conectaba a través de una polea en la parte superior. Así que cuando una bajaba, la otra subía. Esto significaba que el motor de vapor que las impulsaba solo necesitaba generar suficiente potencia para mover el mineral en sí. En 1857, 37 años después de que abriera la mina, instalaron algo nuevo, un sistema llamado ascensor de hombres. La idea era reemplazar la agotadora escalera con un sistema mecánico, una barra de madera de 300 metros de largo insertada dentro del pozo, con pequeñas plataformas cada 3,5 metros y una agarradera a la altura del pecho. En la superficie, un motor subía y bajaba esa barra unos metros en cada movimiento. El minero esperaba a que la plataforma bajara, se subía, la barra lo elevaba, se bajaba en un descanso fijo en la pared, esperaba al siguiente movimiento, se volvía a subir, y así 137 veces para llegar desde el fondo hasta la superficie. Suena absurdo, y lo era. Pero comparado con subir 80 tramos de escalera después de un turno de 8 horas en el infierno, los trabajadores lo recibieron como una bendición. En vez de hora y media, ahora tardaban media hora en salir. Aunque el peligro de perder un paso y caer seguía presente, para 1857 representaba un avance significativo. Las minas que contaban con este sistema registraron menores tasas de problemas pulmonares entre sus trabajadores y un aumento notable en la esperanza de vida de quienes laboraban en ellas. Y gracias a un sistema de engranajes, la máquina era capaz de mover el peso total de la varilla cargada, que llegaba a las 24 toneladas, con una presión de vapor de tan solo 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Por más extraño que pareciera a simple vista, el motor de hombre era sin duda un verdadero avance. El problema era que para los años 1850, los elevadores modernos ya existían, y este sistema era primitivo incluso para su época. A diferencia de otros sistemas, este solo usaba una varilla en movimiento. Eso significaba que los mineros pasaban la mitad del tiempo parados en plataformas fijas esperando, lo que duplicaba el tiempo para subir o bajar. Y para empeorar las cosas, el motor que lo impulsaba era irregular e impredecible. En 1893 reemplazaron el motor, pero el sistema básico siguió funcionando por casi 30 años más. Para 1919, llevaba 62 años en operación continua. La madera estaba podrida por la humedad y el calor, los componentes desgastados por millones de ciclos. Los mineros y sus familias llevaban años advirtiendo que la máquina hacía ruidos extraños, que los escalones crujían, que las plataformas temblaban. La gerencia no hizo nada. Reemplazarla costaba dinero. El 20 de octubre de 1919, el turno de la mañana estaba terminando. Cerca de las 3 de la tarde, los mineros empezaban a subir. Muchos de esos hombres acababan de sobrevivir la Primera Guerra Mundial, solo para volver a casa y encontrar una economía destruida y ninguna otra forma de alimentar a sus familias. Una y otra vez le habían dicho a los supervisores que la máquina no estaba bien. Nadie los escuchó. Ese día, más de 100 hombres se subieron al sistema casi al mismo tiempo, llenándolo casi a su capacidad máxima. Y entonces se escuchó un golpe seco, un soporte metálico en la parte superior de la barra, que llevaba 5 años sin ser reemplazado, había cedido. En un solo instante, la barra de 300 metros de madera y todos los hombres que estaban sobre ella comenzaron a caer. Cerca de la superficie, los mineros desaparecieron gritando dentro del pozo, mientras todo lo que tenían para sostenerse se desplomaba bajo sus pies. La barra se dobló, se torció, rompió los soportes laterales que debían detenerla, golpeó el fondo del pozo, y los primeros 90 metros de la parte superior se quebraron y siguieron cayendo por su propio peso. Más abajo, los hombres que aún estaban en el sistema sintieron el temblor bajo sus pies. Algunos alcanzaron a saltar a los descansos de los distintos niveles. Otros simplemente se aferraron a lo que pudieron y se dejaron caer nivel tras nivel hacia la oscuridad. Las velas se apagaron con el movimiento de aire. El pozo se llenó del estruendo de madera y piedra derrumbándose. Y luego, silencio, por un momento. Y después, los gritos. Hombres atrapados en la oscuridad total, separados unos de otros, llamando por ayuda sin saber si alguien los podía escuchar.
Tras el impacto, el fragmento de 90 metros que se había desprendido cayó casi otros 90 metros más, destrozando vigas y plataformas de madera a su paso, hasta perforar la pared del pozo y detenerse. Con eso bloqueó por completo el túnel al destruir gran parte de los soportes estructurales. Y más abajo, el resto de la varilla se había doblado, pero permanecía en su lugar, atrapando a los hombres que estaban sobre ella en las profundidades de la tierra. En la superficie, los trabajadores sabían que algo había salido muy mal, pero no cuánto. Un hombre llamado John Grenfell, que acababa de llegar arriba justo cuando ocurrió la ruptura, se ofreció voluntariamente a bajar de nuevo por una cuerda para ver qué había pasado. Lo que encontró fue devastador. Cuerpos y heridos retorcidos entre vigas de madera y piedras que sellaban completamente el túnel. Y lo que John no sabía todavía: su padre, uno de los supervisores del sitio, estaba entre los desaparecidos en algún lugar allá abajo. La llamada de emergencia se propagó tan rápido como los pies humanos podían llevarla. Había pocos teléfonos en esa parte de Inglaterra, pero los mineros fuera de turno llegaron en masa desde los pueblos cercanos. Y cientos más de las minas vecinas vinieron a ayudar. El rescate fue un trabajo brutal. El pozo estaba tan dañado que cada rescatista tenía que bajar colgado de una cuerda. Desde ahí, ataban cuerdas a cada fragmento de escombro, lo izaban, lo sacaban del camino, con cuidado de no desestabilizar el túnel y provocar otro derrumbe. Cada bloque de piedra podía pesar cientos de kilos, y el proceso duró días. Pero mientras tanto, algo sorprendente pasaba desde abajo. Abajo tenían sus propios desafíos. Tras volver a encender sus velas, aquellos que aún las tenían, más de 100 hombres, hicieron todo lo posible por reagruparse. Sus niveles aún tenían escaleras de emergencia que conectaban con la superficie. 2 horas después del colapso, para la sorpresa y el alivio de los rescatistas, hombres empezaron a salir por los cuartos de máquinas y los edificios de procesamiento. Exhaustos, después de un turno completo de trabajo y una subida inesperada de emergencia, la mayoría de ellos se unió inmediatamente al rescate, porque más de 50 de sus compañeros todavía estaban ahí abajo. El rescate duró 3 días. En muchos momentos, los rescatistas escuchaban voces llamando por ayuda, y no llegaban a tiempo. Entre los muertos estaba el padre de John. La mina Levant y sus trabajadores venían de pueblos pequeños. Todos se conocían. Cada muerte era la de un amigo, un familiar, un vecino. Al final de esos 3 días, el número de muertos llegó a 31. 14 fueron encontrados cerca de la parte superior del derrumbe, a unos 45 metros de profundidad. La mayoría del resto estaba entre los 50 y los 100 metros. Y los últimos 3 fueron hallados a 130, 145 y 200 metros de profundidad. Estos 3 murieron como resultado directo de ser golpeados por escombros en caída. Pero entre las tragedias, también hubo historias que no se pueden olvidar. William Lowry tenía 14 años. Pasó 15 horas atrapado debajo del cuerpo de otro minero antes de ser rescatado. Tenía la clavícula rota, 8 costillas fracturadas y necesitó 36 puntos en la cara y la cabeza. Se recuperó completamente. Un hombre llamado Nicholas Thomas aguantó 50 horas completas. Fue rescatado con vida y murió de agotamiento mientras lo subían a la superficie. 5 de los hombres que murieron ese día habían sobrevivido la Primera Guerra Mundial para llegar hasta ahí, y casi todos en el condado conocían a alguien que murió. Fue devastador para las comunidades locales. Además de los que perdieron la vida, 19 mineros sufrieron heridas graves de algún tipo, y no todas eran físicas. Un minero llamado Ralph Ellis era veterano de guerra. Su padre adoptivo murió en el desastre. Al año siguiente, Ralph fue uno de los primeros en llegar a otro accidente en una mina cercana, que cobró 4 vidas más. Eso fue lo último que Ralph pudo soportar. Tuvo un colapso del que nunca se recuperó del todo. La investigación posterior encontró que el soporte metálico que había fallado tenía defectos internos de fabricación. Con base en eso, la tragedia fue declarada oficialmente un accidente. Eso significó que los dueños no tuvieron ninguna responsabilidad legal, a pesar de que la mina Levant era la única mina en todo Cornwall que seguía usando ese sistema. Todas las demás ya habían instalado sistemas modernos. Las familias no recibieron compensación. Muchas tuvieron que abandonar sus casas porque no podían pagar la renta. Se creó un fondo de ayuda. La gente de todo el condado donó.
Llegaron donaciones de medios de comunicación. La compañía de seguros de la mina incluso pagó sin que los dueños fueran declarados criminalmente responsables. El apoyo y las donaciones llegaron de funcionarios, medios de comunicación y negocios locales. Un autor anónimo escribió un poema sobre el desastre que se vendía por 2 peniques para contribuir al fondo, pero solo podía llegar hasta cierto punto, y obviamente no podía devolverle la vida a nadie. La mina continuó operando algunos años más hasta 1930, pero era una sombra de lo que había sido. El precio del estaño en la economía de posguerra y luego la depresión de los años 30 hicieron imposible reemplazar el ascensor de hombres con algo más moderno. En 1967, el motor de vapor de la mina quedó bajo el cuidado del National Trust, una agencia de conservación, y fue preservado como pieza histórica. Otras partes de la mina han sido gradualmente reconstruidas y restauradas como piezas de patrimonio. La mina Levant sigue abierta al público hasta el día de hoy, pero la parte subterránea está firmemente sellada. Gracias por ver hasta el final. Si tienes una historia o sugerencia, la encontrarás en el formulario de la descripción. Nos vemos en el siguiente.